Vamos a hablar un poquito sobre los núcleos de la base. ¿Qué son los núcleos de la base? Son núcleos de sustancia gris subcortical. Recordar su origen telencefálico principalmente. Son parte de una de las vías paralelas del sistema motor. Recordemos que el sistema motor tiene 3 niveles de integración: la médula, tronco encefálico y corteza, y están jerarquizados en torno a la corteza cerebral. Las vías paralelas, cerebelo y núcleos basales, modulan estos niveles de integración y, por tanto, el movimiento. Además, se han encontrado funciones cognitivas como regular la iniciativa motora, entre otras. Los núcleos de la base, ¿cuáles son? Son el cuerpo estriado. Ahí está el cuerpo estriado, que es el centro de llegada de la información de la corteza, es un núcleo aferente. El globo pálido, que tiene 2 porciones con funciones diferentes. Recordemos que está el globo pálido lateral y medial. También tenemos el núcleo subtalámico, la sustancia negra, que tiene 2 porciones, compacta y reticular. La pars reticular junto a la pars medial del globo pálido son las vías aferentes y se dirigen hacia el tálamo. Todos los núcleos de la base tienen proyecciones que son inhibitorias, GABAérgicas, excepto el núcleo subtalámico, que es excitatorio, glutamatérgico. Esto tendrá suma relevancia al analizar cómo funciona la maravilla de los núcleos de la base. Ahora, ¿cómo funciona esta maravilla? Prácticamente toda la corteza envía aferencias al cuerpo estriado, que las recibe. Con este mensaje de la corteza, el cuerpo puede hacer 2 cosas: promover el movimiento a través de la vía directa, ¿ya?, o limitarlo a través de la vía indirecta. Entonces, la vía directa va a promover el movimiento y la vía indirecta va a limitarlo. Todos los mensajes que envían los núcleos basales deben pasar por el tálamo para poder llegar a la corteza motora. Sin embargo, el único mensaje que puede transmitir el tálamo es excitatorio, es decir, promueve el movimiento. Por lo tanto, la función de los núcleos basales para poder promover o limitar el movimiento será estimular o inhibir el tálamo, ya que éste solo sabe excitar a la corteza. Ahora, los únicos núcleos que tienen contacto con el tálamo son el globo pálido medial y la sustancia negra pars reticulada, que lo están inhibiendo constantemente. Por lo tanto, los efectos ya mencionados de estimular o frenar al tálamo dependerán de la acción que se ejecute sobre el globo pálido interno y la sustancia negra reticulada. La vía directa los va a inhibir, de modo que el tálamo quedará sin su cuidador, pudiendo excitar a la corteza, y eso por ende va a estimular el movimiento. Entonces recordemos, la vía directa va a inhibir a estos núcleos, de modo que el tálamo queda sin esa inhibición y por ende excita la corteza y aumenta el movimiento. Eso pasa en la vía directa, ¿cierto? Bien. Y eso aumenta el movimiento. Bien. Después tenemos la vía indirecta, que los va a estimular a estos núcleos, bloqueando al tálamo. Entonces tenemos que en la vía indirecta llega acá la información núcleo subtalámico, se estimulan estos núcleos, ¿cierto? Y por ende, al estimular estos núcleos, más GABA, más inhibición sobre el tálamo y no existe esta excitación acá sobre la corteza y por ende disminuye el movimiento. Ahora veamos las partes de las vías.
la corteza envía información al cuerpo estriado. Este inhibe a la sustancia negra reticulada y al globo pálido medial. Al no haber inhibición sobre el tálamo, este excita a la corteza y así aumenta el movimiento. ¿Cierto? Entonces la corteza envía información al cuerpo estriado, este inhibe a la sustancia negra reticulada y al globo pálido medial, y al no haber inhibición sobre el tálamo, este excita a la corteza y así aumenta el movimiento. Ahora, en la vía indirecta, la corteza envía esta información al cuerpo estriado, este inhibe al globo pálido lateral. El núcleo subtalámico, ahora, como ya no tiene esta inhibición, va a excitar a la sustancia negra reticulada y al globo pálido medial, porque el inhibidor ya no está. Y estos últimos bloquean entonces, por medio de esta conexión inhibitoria, al tálamo, cesando así su excitación sobre la corteza. Entonces, núcleo subtalámico, glutamato, llega a estos dos núcleos. Y esto produce entonces que por medio de GABA, por una vía inhibitoria, el tálamo se ve inhibido y ya no hay esta conexión excitatoria sobre la corteza y por ende disminuye el movimiento. Es importante entender que los núcleos basales solo intercambian mensajes con la corteza. No reciben información directa desde la periferia, sino que esta es indirecta a través de la integración de las áreas de la corteza. Esto es contrario a lo que sucede con el cerebelo, que sí recibe información desde la periferia. Los haces espinocerebelares, por ejemplo. Por lo tanto, los núcleos basales forman un circuito corteza-núcleo-corteza, un circuito de reentrada. Las áreas corticales con las que se comunican son el área premotora, motora suplementaria, el área precentral y prefrontal. El sistema tiene un funcionamiento basal que favorece la vía directa y perjudica a la vía indirecta. El estado basal tiende al movimiento. Esto se logra gracias a la dopamina, que genera la sustancia negra reticulada y que envía al estriado a través de la vía nigroestriatal. Una vez que esta dopamina llega al estriado, la dopamina puede ser recibida por dos diferentes receptores, los D1 o D2. El D1 es estimulatorio y activa esas neuronas, y estas neuronas son las de la vía directa. El D2, en cambio, es inhibitorio e hiperpolariza esas neuronas. Estas son las de la vía indirecta. Esto es debido a que la sustancia negra compacta tiene proyecciones dopaminérgicas sobre el cuerpo estriado que viajan a través de la vía nigroestriatal. Algo realmente asombroso es que las neuronas del cuerpo estriado tendrán receptores diferentes según la vía que participen. La vía directa entonces va a tener el receptor D1, que es estimulador, y la vía indirecta va a tener el receptor D2, que es inhibidor. Las neuronas de la sustancia negra compacta comienzan a desaparecer en el Parkinson. De esta forma, los encargados de la estimulación basal mueren y la vía indirecta deja de verse desfavorecida, así como la vía directa deja de encontrarse beneficiada. Por ambas vías terminamos entonces con el mismo resultado: inhibo el movimiento. Y eso es lo que pasa en el Parkinson. Entonces, las neuronas de la sustancia negra, habíamos dicho, de la pars compacta, comienzan a desaparecer. Así, los encargados de esta estimulación basal mueren y la vía indirecta deja de verse desfavorecida y la vía directa
que antes estaba beneficiada, ahora ya no está tan beneficiada. Y de ambas formas, así como sumatoria, terminamos con el resultado en que se comienza a inhibir el movimiento. Y se produce esta alteración motora del Parkinson. Ahora, alternativas entonces terapéuticas para el Parkinson. Un tratamiento que sigue siendo utilizado es el administrar L-Dopa, el que está ahí, a los pacientes. Este compuesto es el precursor directo de la dopamina y la enzima que cataliza este proceso, la dopa-decarboxilasa, no está regulada, de modo que engendrará dopamina. Y este tratamiento sobrecarga a las neuronas supervivientes, obligándolas a producir la dopamina de una sustancia negra normal. Si bien sus efectos son buenos a corto plazo, a largo plazo no se mantiene porque las neuronas siguen muriendo. Lo otro es el tratamiento optogenético, que es una promesa hasta ahora, ya que aún no ha sido estudiada esta alternativa en humanos. ¿Y qué es ese tratamiento? El optogenético. Consiste en excitar con luz una neurona con canales de sodio sensibles a este tipo de energía. Así entrará sodio a la célula y la despolariza activándola.